Vamos a continuar ahora con el siguiente tema que se llama fricción y planos inclinados. Bien, para esto primero necesitamos especificar qué es la fricción o la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es una fuerza que existe entre dos superficies, no importa el tipo de superficies que sea. Inclusive tenemos, por ejemplo, en un objeto que rueda, una rueda, un valero, lo que sea, sobre una superficie, existe fuerza de fricción. También existe fuerza de fricción, por ejemplo, un objeto que va viajando en el aire, un avión. Existe una fuerza de fricción del aire, que finalmente es una capa de aire. Hagan cuenta que están como adentro del agua, pero es aire. Y el objeto va pasando y ese aire choca contra la superficie del objeto. Finalmente es fricción también. Entonces, esa fuerza de fricción está presente prácticamente en todos lados, excepto en las cámaras de vacío, donde no hay aire. Esa fuerza de fricción apreciamos su efecto, por ejemplo, en el ejemplo que les pongo, que hay un video donde en una cámara de vacío de la NASA se deja caer una bola de boliche y unas plumas. Cuando hay aire, pues esta cae muy rápido y esta pues va haciendo esto, ¿no? Entonces, es por la fricción del aire sobre las plumas, pero cuando extraen todo el aire y que no hay nada, ambas caen al mismo tiempo. Es precisamente porque quitamos la fuerza de fricción. En las superficies como tal, entre dos objetos que se chocan, hay algunas superficies, digámoslo, más rugosas que otras. Por ejemplo, el hielo es una superficie donde se desliza todo muy rápido. Sin embargo, existe fricción, pequeña, pero existe. En cambio, por ejemplo, en la tierra, pues ahí hay una fricción muy grande. Entonces, depende mucho de la superficie, tanto de la que se mueve, la superficie del objeto que se está moviendo, como de la superficie del objeto que está fijo, ¿sí? Entonces, depende mucho de eso. Esa fuerza de fricción depende de un coeficiente de fricción. Ese coeficiente de fricción se da entre las dos superficies. Por aquí voy a poner una tablita, una tabla donde voy a colocar los coeficientes de fricción para que, son algunos, ¿sí? O sea, hay muchos, pero voy a colocar algunos para que ustedes más o menos vean a qué se refiere. Ahora, como vieron en esta tabla, existen dos coeficientes de fricción. Un coeficiente de fricción se le llama estático y un coeficiente de fricción cinético, del griego kinetic, y S de static y K de kinetic. ¿Qué significa cada uno? Bueno, cuando un objeto está estático y queremos empezarlo a mover, por ejemplo, si yo tengo un ropero ahí, y quiero moverlo, me cuesta mucho trabajo empezarlo a mover, porque está estático. Generalmente el coeficiente de fricción estático es más grande que el cinético. El cinético viene de kinetic, que significa movimiento, es decir, una cosa es cuando el objeto lo voy a empezar a mover y lo empujo para moverlo, y otra es cuando ya el objeto se está moviendo. Generalmente es más sencillo mover un objeto cuando ya se está moviendo. Empleo menos fuerza que cuando lo voy a empezar a mover apenas, ¿cierto? Entonces, ese coeficiente de fricción estático y cinético depende. El estático es cuando todavía el objeto no se mueve y cinético es cuando el objeto ya se está moviendo. Generalmente el estático, el coeficiente de fricción estático es más grande que el cinético, por lo tanto la fuerza de fricción estática es más grande que la cinética. Empleo más fuerza para empezarlo a mover que ya cuando se está moviendo. Ese es. Ahora, como lo vemos aquí, se representa, en algunos libros lo representan como FR, hay otros libros que lo representan como FR, solamente una R. Vamos a utilizar nosotros los dos, ¿sí? A veces utilizo esta y a veces utilizo FR solamente. Tenemos la fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción cinética, como lo expliqué. Aquí depende del coeficiente de fricción estático y coeficiente de fricción cinético es μS y μK, K de kinetic y S de static. De manera entonces que yo tengo una fuerza de fricción estática y una fuerza de fricción cinética. Ahora,
la fuerza de fricción depende en gran medida de la fuerza normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que la fuerza normal es una fuerza perpendicular a la superficie y la fuerza normal a su vez depende del peso, ¿sí? Del objeto y de las fuerzas que influyen sobre ese objeto. Si la fuerza es hacia arriba y está jalando ese objeto hacia arriba, la fuerza normal disminuye. Si yo lo quisiera mover horizontalmente sería más sencillo, ¿sí? Sería más sencillo moverlo así. En cambio, si yo presiono el objeto, la fuerza normal aumenta y me es mucho más difícil mover ese objeto horizontalmente. Entonces, la fuerza normal, digámoslo así, la fuerza de fricción depende de la fuerza normal y a su vez la fuerza normal depende del peso y de las fuerzas que influyen verticalmente sobre ese objeto. Entonces, tengo esta fórmula para sacar el coeficiente de fricción estático y cinético. Depende del coeficiente estático, coeficiente cinético y de la fuerza normal. ¿De acuerdo? Un poquito nada más para que vean si yo tengo estas dos superficies. ¿Por qué ocurre eso? Porque las superficies no son perfectamente lisas. A nivel microscópico no lo son. Si yo hiciera con un microscopio ver las superficies, veo que están rugosas, inclusive el hielo. Entonces, nunca voy a tener una superficie perfectamente lisa. Por supuesto, entre más lisa la superficie, es menor el coeficiente de fricción y ese objeto se desplaza más rápido. Por ejemplo, en un piso así normal, pues depende del tipo de piso, pero es rugoso, por decirlo de alguna manera. Si yo le echo agua, entre esas dos superficies, esas pequeñas imperfecciones se van llenando con agua y ese coeficiente disminuye, ¿sí? Pero existe, aún existe. De manera que cuando hay un piso mojado, pues yo corro el riesgo de caerme, ¿no? Corro el riesgo de caerme porque el coeficiente de fricción estático o cinético, dependiendo de si voy caminando o estoy parado, disminuye mucho, de manera que casi no hay fricción, pero sí existe. Me hizo falta una pequeña aclaración aquí. ¿Cuál es la diferencia entre la fuerza de fricción y la fuerza normal? Bien, la fuerza normal es una fuerza perpendicular, o sea, en 90 grados a la superficie, y la fuerza de fricción generalmente es paralela a la superficie. Una. Segunda, la fuerza normal es una fuerza que depende de las fuerzas que se le apliquen a ese objeto. Cuando no hay ninguna fuerza aplicada a ese objeto, depende del peso, ¿sí? Y es igual al peso si no hay ningún otro objeto, ninguna otra fuerza, digámoslo así, perpendicular. La fuerza de fricción depende de la fuerza normal. Bien, otra, la fuerza normal es una fuerza de contacto, es decir, si no hay contacto, no existe fuerza normal. La fuerza de fricción, digamos que si hay contacto, existe sobre la superficie, pero si ese objeto ya no está en contacto, sigue existiendo fuerza normal, fuerza de fricción, pero respecto con el aire, ¿sí? Entonces, la fuerza de fricción, dicho de otra manera, siempre va a existir, siempre. Y la fuerza normal no, solo que no haya contacto ya dejó de existir esa fuerza normal. Cuando hay contacto existe, ¿vale? Esas son las declaraciones que quería hacer. Una vez que tenemos esto, vamos a comenzar con el primer ejercicio, ¿vale? Vamos ahora con este ejercicio. Es la misma caja que hemos venido manejando en los ejercicios anteriores, solamente que ahora la caja ya vamos a tomar en cuenta la fricción, ¿sí? En los ejercicios anteriores no tomamos en cuenta la fricción, ahorita sí. Bien, esa caja, yo le aplico una fuerza, no me dice exactamente si la estoy jalando o la estoy empujando, pero finalmente es una fuerza de la persona. Me pide calcular la fuerza de fricción para 0 newtons, 10 newtons, 20 newtons, 38 newtons y 40 newtons. Vamos a comenzar a resolverlo. Vamos con el inciso A. Bien, primero, el inciso A me dice que la fuerza de la persona es 0. O sea, no existe fuerza de la persona. Pero ya especificamos que fuerza de fricción sí existe. Aunque esté estático el objeto, nadie lo esté moviendo, nadie le esté empujando ni nada, existe fuerza de fricción. De manera entonces que ahora, a diferencia de los ejercicios anteriores, que yo suma de fuerzas en X decía que no existía, ahora digo que sí existe. O sea,
En realidad ahora lo que digo es que la suma de fuerzas en X es igual a 0. Sí existe, pero nomás existe una. La fuerza de fricción estática es igual a 0. Sí existe. Nada más hay una, pero sí existe. Ahora, ¿qué pasa con la en Y? Suma de fuerzas en Y. Ah, bueno, S es igual a 0 también, porque tampoco se está moviendo ni en Y ni en X. Es decir, no la he levantado y no la he empujado ni nada, simplemente están ahí. Pero aquí tengo dos fuerzas. Tengo la fuerza de FG, el peso, y la fuerza normal. Primero la fuerza normal, como va hacia arriba, la pongo positiva, menos FG, y eso es igual a 0. Muy bien. Ahora, voy a despejar de aquí y digo que la fuerza normal es igual al peso, ¿sí? Son las únicas dos, son iguales las dos, y las calculo. Es igual, peso es mg, es decir, 10 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual me da 98 newtons. Esta es la fuerza normal. Ahora, calculo la fuerza de fricción y me dice que la fuerza de fricción estática es igual a 0, pero yo ya tengo la fórmula que me decía que la fuerza de fricción depende de la fuerza normal. ¿Se acuerdan cuando lo vimos? En este caso es estática, entonces yo digo que es igual a mu s por la fuerza normal. Es decir, la fuerza de fricción estática es el coeficiente de fricción estática 0.4 por la fuerza normal, que son 98 newtons, ¿sí? Lo cual me da 39.2 newtons. Esta es mi fuerza de fricción en el inciso A, cuando no tengo fuerza de la persona. Vamos con el inciso B. El inciso B, fíjense, vamos a hacer estas aclaraciones. Bien, en el inciso A no tengo ninguna fuerza en X más que la fuerza de fricción, de manera que la calculo. No hay nada en X. En Y no estoy aplicándole ninguna fuerza en Y extra, salvo el peso de la caja, por lo tanto calculé que la fuerza normal son 98. De aquí lo sustituyo acá y tengo una fuerza de fricción de 39.2. Ojo, esa fuerza de fricción es estática. Es decir, si yo le aplico alguna fuerza horizontal a partir de ahorita, mientras esa fuerza de fricción no sea más grande que esta, no se va a mover. No se van a mover los objetos. El objeto no se va a mover porque yo tengo, digámoslo así, que romper esta fuerza, o que la fuerza que yo le aplique sea mayor para que ese objeto se mueva. De manera entonces que, sencillito, si yo no le aplico, pues digamos que esta es la barrera. Si yo le aplico 10 newtons, no se va a mover porque no es más grande que 39.2. Si yo le aplico 20 newtons, no se va a mover porque no es mayor de 39.2. Si yo le aplico 38 newtons, no se va a mover porque no es mayor de 39.2, hasta que le aplico 40 newtons, este objeto se va a mover, porque rompo o sobrepaso la fuerza de fricción estática. Pero ¿qué pasa entonces con la fuerza de fricción en cada uno de los incisos? El B, el C, el D y el E. Bueno, voy a empezar con el B, C y D. Es decir, en el inciso B, yo digo que la suma de fuerzas en X, en el inciso B, es igual a 0, y tengo la fuerza de la persona menos la fuerza de fricción estática es igual a 0. Es decir, la fuerza de la persona es igual a la fuerza de fricción estática, y eso es igual a 10 newtons. Ah, entonces la fuerza de fricción estática es de 10 newtons para el inciso B. Profe, pero no era de 39. No, esa era cuando estaba estática, que no le movía nada, no le aplicaba ninguna fuerza. Sí, es esa. Pero cuando empiezo a empujar la caja, la fuerza de fricción es igual a la fuerza que yo le estoy aplicando. ¿Sí? Si yo le aplico 10 newtons, pues son 10 newtons. Para el inciso C, por lo tanto, es lo mismo. La suma de fuerzas en X es igual a 0. Tengo la fuerza de la persona menos la fuerza de fricción estática es igual a 0. La fuerza de la persona es igual a la fuerza de fricción estática y es igual a 20 newtons. 20 newtons.
Este es para el inciso C. Entonces, cuando empiezo a aplicarle fuerza horizontal, empieza a aumentar la fuerza de fricción. Cuando estás totalmente sin aplicarle ninguna fuerza, tiene 39.2. Ese es como que el límite. Por lo tanto, en el inciso D sería lo mismo. Yo tengo el inciso D, suma de fuerzas en X es igual a 0. La fuerza de la persona menos la fuerza de fricción estática es igual a 0. La fuerza de la persona es igual a la fuerza de fricción estática. Y en este caso la fuerza va a ser igual a 20 newtons. 20 newtons. Este es el inciso ABCD. D. Ah, no, es ABCDE, 38. Es ABCD, 38 newtons. Listo. ¿Qué sería este? ¿Qué pasa aquí? Ah, fíjense lo que va a suceder en este. Ya en el inciso E, como yo ya había sacado la fuerza de fricción estática sin aplicarle nada, ya no puedo establecer esto como tal. Lo que necesito hacer es decir que la suma de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. Ya en este inciso. ¿Por qué? Porque ya se está moviendo el objeto, porque ya la fuerza que le apliqué es mayor a la de estática sin ninguna fuerza extra. Ya no puedo decir que es igual a 0, ya digo que es la masa por la aceleración. De manera entonces que aquí tengo la fuerza de la persona menos la fuerza de fricción, ojo, cinética, ya no es estática, ya cambio a cinética, y es igual a la masa por la aceleración. Pregunta, ¿cuánto vale esta fuerza de fricción estática? Perdón, cinética, que ya se está moviendo. Bueno, pues esa fuerza de fricción cinética la saco y digo que la fuerza de fricción cinética es 0.3 por la fuerza normal, que la fuerza normal era 98 newtons, lo cual me da 0.3 por 98 me da 29.4 newtons. Aquí me da 29.4 newtons. Ojo, esta fuerza normal es la cinética. ¿Es menor que la estática? Sí, porque acuérdense que la estática era 39.2 y ahora son 29.4. Bien, la sustituyo y digo entonces que la fuerza de la persona menos la fuerza de la persona, que son 40 newtons, menos la fuerza de fricción cinética, que son 29.4 newtons, es igual a la masa por la aceleración. Pregunta aquí, dirán, profe, pero ¿por qué no calcula la fuerza, va a calcular fuerzas de fricción cinética en cada inciso si le pongo 50, si le pongo 80, si le pongo 100? No, porque esta ya no cambia. ¿Por qué la fuerza de fricción estática sí cambia? Porque esta es cuando no le aplico ninguna fuerza en horizontal. Esta es cuando le aplico una fuerza de 10 newtons. La fuerza de fricción es contraria a los 10, por lo tanto es de 10. Cuando aquí es cuando le aplico 20, es contraria a los 20. Y aquí es cuando le aplico 38, son 38 la fuerza de fricción. Pero en el caso ya cuando se está moviendo ya no cambia. Esta fuerza de fricción es la misma para siempre. Aplíquele lo que le aplique. Por eso esta la voy a usar siempre, ya cuando se esté moviendo se la aplico siempre. Y entonces aquí, ¿qué, profe? Pues ¿qué voy a calcular? ¿Qué fuerza de fricción? No, la fuerza de fricción es cinética, ya la calculé. Más bien esta me sirve para calcular la aceleración. No me lo pide aquí, nomás me pide que calcule las fuerzas de fricción, ya lo hice, pero de una vez voy a calcular la aceleración. De manera entonces que la aceleración la despejo de aquí y me dice que son 40 newtons menos 29.4 newtons entre 10 kilogramos. Esa es la aceleración, de manera entonces que me da aproximadamente 1 metro sobre segundo. Aproximadamente 1 metro sobre segundo al cuadrado. Ese sería ya el inciso F. Ahora, ¿cuál sería el inciso D? Este sería el inciso D, miren. Inciso D. La fuerza de fricción cuando ya se está moviendo. ¿Qué sería para el inciso E? ¿Vale? Bueno, más o menos esta sería la forma en la que se realiza este ejercicio. Vamos a hacer otro.